Hola, hola, bienvenidos todos al Matching Talent Week y a una nueva edición. Mi nombre es Jennifer Dolinsky, soy parte de la red alumni de Junior Achievement en Venezuela y hoy tengo el placer de conversar con Diego Rojas en el marco del Matching Talent Week, una iniciativa de Naufest que busca inspirar a jóvenes de toda la región con historias reales del mundo laboral. Así que estaremos escuchando pues las historias de Diego, un poco sobre su trayectoria, los desafíos que ha enfrentado y también los aprendizajes que han marcado su carrera profesional. Bienvenido, Diego, y muchísimas gracias. Bueno, un gusto, Jen. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Agradecido también por, bueno, estar aquí hoy día, contar un poco lo que ha sido mi experiencia, bueno, profesional, personal y también lo que ha sido el desarrollo de lo que ha sido este camino de desafíos importantes, de a veces harto estrés, pero siempre saliendo adelante de manera provechosa y con algunos éxitos, la verdad. Así que agradecido también, agradecido. Increíble, increíble. Estaremos profundizando entonces en, bueno, esta amplia trayectoria y me gustaría empezar preguntándote cómo fue tu primer paso en el mundo laboral, cómo fue ese acercamiento a tu primer empleo. Ya, buenísimo. Bueno, partimos, bueno, quizá como por lo que uno parte como profesional, su práctica laboral, donde, bueno, en algunas prácticas postulaciones llegué, no quedé, y justamente una consultora más o menos chiquitita me da la oportunidad y de lleno, como era una consultora súper chiquitita, el equipo se componía por 7 personas, éramos 2 psicólogos y al tiro. Segundo día, mi jefa me dice, ya Diego, como vas a estar acá, necesitamos harto apoyo del practicante, 15 personas a una sala, digo, entrevistarlos todos. Yo, claro, segundo día, practicante, y eran puras gentes mayores. Consigo yo tenía 24 años, la gente eran operarios de producción, 15 personas sobre 35 años, preguntando, y yo tomando apuntes cada uno. Entonces fue como, pucha, súper estresante ese primer día, pero al menos lo gratificante fue que pudo salir esa entrevista, hacer todas las preguntas correspondientes en ese paso como en esa entrevista y ya después uno descansa, digiere esa forma de entrevistar y de a poquito empieza a como tomar el ritmo. Entonces, no, esa práctica me permitió hacer entrevistas masivas, después poquito fueron entrevistas más individuales, entonces al menos la práctica me permitió tener cimientos para lo que ya después fue justamente otras empresas donde también he podido trabajar como psicólogo, como consultor del área de selección. Pero como anécdota, la primera entrevista casi que tuve fue ahí a los leones, como se dice acá en Chile, a entrevistar 15 personas. Entonces fue intenso, pero se aprendió de esa también instancia. Totalmente. Y creo que destaco justamente pues ese aprendizaje que a veces quizá uno no se siente como tan preparado para ello, pero qué interesante pues conocer tu experiencia, como tu historia en torno a, bueno, lanzarse a la aventura y como tomar el reto. Y a veces cuando tomamos estos retos y bueno, nos vamos como de lleno a esta aventura, estos proyectos en los que nos involucramos, desarrollamos ciertas habilidades y ciertas competencias. Así que relacionado con ello, me gustaría preguntar, ¿qué habilidades consideras más importantes para crecer profesionalmente el día de hoy? Mira, bueno, hoy yo creo que, bueno, desarrollar también la capacidad de organización a nivel, por ejemplo, no sé, en mi caso, en lo que es selección, lo que es llevar como muchos procesos en simultáneo, poder entender las prioridades, qué es lo que es urgente y qué es lo que es importante también. A veces las urgencias son las que pesan más que algo importante. Entonces yo creo que la capacidad de organización hoy en día, donde en todas las empresas tenemos que ser muy multitasking, es súper importante para que uno también pueda ser un profesional que vaya al ritmo de la organización. Las multinacionales no tienen, uno cuando quizás llega como más junior va a tener poquito trabajo, pero cuando ya empieza a adquirir más experiencia, no va a tener poquitas funciones, sino que va a tener que ser alguien súper integral, va a trabajar con diferentes áreas. Entonces yo creo que una competencia hoy en día que es súper importante es la capacidad de organización para poder ser un profesional con competencias versus los demás profesionales que están en el mercado. Entonces yo creo que esa es clave hoy. Bueno, también en el fondo competencias técnicas que sean base de nuestra formación académica, en este caso
Por ejemplo, la psicología nos ayuda un poco desde la parte clínica, en entrevistas, por ejemplo, diferentes comportamientos, el lenguaje de una persona, cómo se expresa, nos puede decir mucho de cómo va a relacionarse en un trabajo o su postura en una misma entrevista. Entonces eso, bueno, nos va a permitir justamente desarrollarnos de forma óptima o eficiente en una organización donde nosotros tenemos que cumplir en el fondo para que todo el entorno o la organización cumpla con los objetivos que tiene contigo y con el resto. Increíble. Destaco entonces principalmente pues esta capacidad de organizarse, pero también tomo un poco de tu intervención, la adaptabilidad en distintos entornos, en distintos proyectos y me parece pues ser un profesional integral que tenga como conocimiento, competencias en otras áreas que sean como transversales a nuestro eje principal y relacionado entonces con este eje principal como con nuestra primera rama de estudio, destaco pues el dominio de las habilidades técnicas. Entonces, una combinación bien interesante que relacionado también con ello, me gustaría preguntar, ahora en un mundo donde el auge de la tecnología y las inteligencias artificiales y estos tipos de herramientas pues está tan en boca y se está aplicando tanto, ¿hay alguna competencia digital que sumarías a este como set de capacidades o este set de skills para los jóvenes? Mira, quizá, bueno, partiendo por las que son las más comunes en el día a día, bueno, ChatGPT, Copilot, que son herramientas que a nivel como organizacional nos ayudan un poco a veces como a simplificar tareas o, por ejemplo, a veces uno pudiese estar un poco trabado con alguna idea o con algún término, quizá nos pueden ayudar un poquitito a este estancamiento, a poder hacerlo fluir. Eh, el manejo, por ejemplo, de plataformas digitales, ya sea, no sé, a nivel de hacer alguna presentación, quizá el mismo Canvas, nos permite hacer una presentación, no sé, un poquitito más dinámica que el mismo PPT que hemos usado toda la vida. Entonces ahí nos ayuda un poquitito justamente a innovar un poco respecto a la parte como digital o presentación de datos. A nivel, bueno, de análisis, los mismos, por ejemplo, Power BI, que hoy en día nosotros también en selección lo usamos harto para presentar a los clientes, no sé, resultados respecto a los procesos, para que todo sea mucho más gráfico y el cliente no vea solamente un Excel con tablas dinámicas ni con casillas cuadriculadas, sino que sea un poco más como estéticamente presentable y sea mucho más como ya, va a haber un círculo con diferentes gráficos. Eso yo creo que hoy en día son como herramientas que transversalmente uno puede empezar a trabajar para que su peso o su currículum frente a otro profesional tenga más peso para un primer trabajo o un trabajo quizá con algo más de experiencia, ya sea sobre el año y medio. Yo creo que esas son herramientas, y bueno, y quizá especializarse, porque quizá hasta un niño de 10 años puede usar el mismo ChatGPT, pero uno como profesional también le puede dar la vuelta profesional a nivel, por ejemplo, de incluso enseñarle un poco a cómo responder a esta plataforma digital. Yo creo que por ese lado pudiese ser. Genial, buenísimo. Entonces, rescato nuevamente, además de este como set de competencias o habilidades como más blandas, también habilidades un poco más técnicas y duras de nuestra carrera, pues también tener como un conocimiento base para en distintos escenarios, pues poder aprovechar herramientas digitales e inteligencia artificial. Creo que así también construimos como profesionales bien integrales, pero bien integrales también en un mundo que está en constante evolución. Y ahora estamos como pensando mucho en el futuro, pero me gustaría dar un paso hacia el pasado y preguntarte qué consejo le darías al Diego que pues estaba postulando su primer empleo, ahora que tienes mucha más experiencia, mucha más trayectoria y has pasado por diferentes proyectos. Uy, pucha, quizás, a ver, el primer Diego, investigar sobre cómo funciona una organización. Bueno, de partida, si uno busca un empleo también, conocer sobre la empresa, investigar sobre la empresa, porque a veces pasa mucho que uno, no sé, va a una entrevista y se prepara ordenadito, va puntual, pero no investiga sobre esa empresa. A mí me pasó cuando tuve entrevista con BBVA y con justamente después donde hice la práctica, yo no investigué sobre la empresa. Entonces, claro, en BBVA fue una entrevista donde yo era el único hombre y eran puras chicas. Entonces, bueno, igual a uno como que fue como medio choqueante. Yo, más encima, la psicóloga que me entrevistó también era mujer, entonces ya
yo creo que, y muchas investigaron sobre la empresa y cuando me tocó a mí responder, yo dije, pucha, es conocido por, no sé, ser un banco muy reconocido a nivel mundial, pero nada más que eso. Por lo que uno quizá menciona BBVA y queda ahí. Entonces algunas mencionaban, pucha, que tienen, son un holding, tienen varios como nombres, posicionamiento de mercado, y mi discurso iba quedando cada vez más chiquitito frente al resto. Pero yo creo que investigar sobre la empresa a la cual uno quizá va a ir a una entrevista, bueno, ir súper ordenadito, súper puntual, quizá, bueno, el prepararse para una entrevista, reconocer cuáles son nuestras principales motivaciones, quizás si alguno ha hecho scout o ha sido capitán de un equipo de fútbol, poder mencionar estos aspectos que hablan del liderazgo, que hablan de una personalidad que puede relacionarse con diferentes personas, que es tolerante, que para alguien que está buscando su primer empleo y que lo entrevisto, por ejemplo, yo, eh, hablan mucho de la persona, porque si yo busco, no sé, busco practicante y quizá Jennifer está postulando, no le voy a preguntar sobre sus 3 experiencias laborales, porque no las tiene. Entonces uno justamente en esa instancia busca robustecer su personalidad como un profesional que va a aportar, que va a poder enriquecer al lugar donde se va a incorporar como persona, con habilidades blandas, con apoyo, con alguien que va a ser constante. Yo creo que eso. Yo le diría al Diego de hace 2020, 2019, que fue una entrevista, eso, que se preocupe por, bueno, súper ordenado, que investigue sobre la empresa, que vaya bien organizado. Yo en esa oportunidad fue súper como a la vida. Entonces, en algunas me fue bien y la otra, bueno, un poco de improvisar y me fue bien también. Yo creo que un Ok, poquito eso. genial, genial. Creo que también justamente con lo bien que fueron estas experiencias, rescato también tener como confianza en como uno mismo y bueno, el proceso, como creer También. muchísimo en uno, confiar como mucho en el proceso, pero ciertamente que clave y que importante es poder investigar sobre la empresa y como prepararse previamente y claro, ese día organizarse lo mejor posible para llegar lo más puntual y a su vez... Eh, buenísimo, buenísimo. Esto, rescatando aquí, como rescatando Sí, aprendizaje, rescatando como totalmente. toda esta experiencia. Ajá, algo que también me parece clave que comentabas es pensar o de alguna manera destacar como este valor que nosotros como pues postulantes agregamos a la empresa. Súper clave. Creo que parte de este proceso de confiar en uno mismo también es como conocerse a sí mismo y en eso destacar como estas cosas en las que decimos, ah, bueno, esto en esta competencia, en el manejo de esta herramienta, sé que puedo aportar. Entonces, que destaco de tu intervención que es fundamental conocer eso. Y Sí, también, totalmente. súper, también muy relacionado con ello, de alguna u otra manera, me gustaría conocer qué valores o aprendizajes te ayudaron entonces a destacar en tu carrera. Uy, mira, yo creo que el escuchar, la humildad, yo creo que es parte base de cualquier persona que quizá pueda tener éxito como persona que haga un negocio o como profesional que pueda crecer en una empresa. El, el no interrumpir al resto, el escuchar, el aprender de los demás compañeros. Uno cuando llega a una organización, bueno, busca incorporarse con los profesionales, empaparse de la cultura, empaparse de los que saben. Entonces yo creo que eso, los valores son un poco la escucha, el aprender lo más posible. Yo he estado en empresas donde he estado, como te dije, en la práctica, ahí al inicio aprendiendo solito en el hacer, y empresas donde he tenido otros psicólogos que me han dado como la mentoría, donde justamente uno con su actitud netamente del querer aprender, se van a dar las cosas para que también te pueda ir yendo bien en una empresa, donde uno va a querer de la forma genuina preguntar, de forma muy genuina equivocarse también, es parte del aprendizaje porque uno se equivoca, también abre la brecha de que el que sabe más te direcciona hacia el camino correcto. Si uno a veces lo hace bien siempre, pucha, no va a tener esta corrección que es súper importante en la vida. Yo me he equivocado, hay clientes que me han casi sacado no han querido que yo trabaje con ellos en algún momento, pero claro, ahí estaba justamente la conversación, una jefatura que también sabe más, te puede acompañar y direccionar, y después hay clientes que, claro, he trabajado con ellos y me han buscado después, no han querido que otra persona trabaje con ellos porque quieren trabajar conmigo.
Entonces, yo creo que siempre la humildad, los valores, por ejemplo, del conversar, del saludar. Yo en la empresa, por ejemplo, yo llego, cuando vengo a la oficina, saludo a mi equipo y voy a los demás pisos donde las personas con las que también yo trabajo, que son del área de operaciones, saludo al gerente también, para que también conozcan a la persona, visualicen quién es Diego Rojas, el consultor de selección que nos manda el correo con los diferentes procesos, los diferentes candidatos, que le pongan cara a ese profesional que quizás hace súper bien tu trabajo. Yo creo que esos son valores súper importantes que uno tiene que ir armando dentro de su carrera profesional para hacerse un lugar. Hoy en día, cuando uno se va de la empresa, la idea es que recuerden a ese Diego, recuerden a esa Jennifer como que hizo, que tuvo un buen paso por el lugar y no pase como, oye, ¿quién era ese Diego? ¿Quién era esa Jennifer? La idea es que no pase eso, sino que lo recuerden como hizo un súper buen trabajo, era muy profesional, muy humano, muy cercano, y que le falten dedos para poder elogiar el desempeño de la persona. Yo creo que eso es lo que uno tiene que armar y quizás decir qué es lo que uno quiere dejar en un lugar donde va a trabajar. Increíble. Y también, justamente con esto último que comentas, siento que se construye pues un espacio como mucho más armonioso a nivel profesional, a nivel de entorno laboral, y juntos pues el equipo en sí construye comunidad dentro del espacio laboral, y qué clave y qué inspirador es estar en estas empresas o en estos espacios donde se construyen pues esas comunidades, esa armonía, o sea, hace que toda la experiencia profesional pues sea una nota y se disfrute totalmente. Nuevamente, pues destaco entonces eso de tu historia. Nuevamente, muchísimas gracias. Qué inspirador escucharte. Y relacionado con ello, me gustaría también saber si hay algún proyecto donde hayas participado que te sientas muy, muy orgulloso de compartir con nosotros el día de hoy. ¿Hay algún proyecto importante? Déjame pensar. Ya, mira, un proyecto importante fue, bueno, nosotros trabajamos con una empresa que acá en Chile es la empresa Ferrocarriles del Estado, y ellos recurrieron a nosotros para poder incorporar a nuevos maquinistas y nuevos asistentes de maquinistas, que va al lado del que conduce el tren en Chile. Era una dotación de alrededor de 50 personas, lo que era Santiago, lo que era regiones, entonces nos tocó tener reuniones con gerencia de operaciones, nos tocó ir a visitar los trenes, dónde eran las instalaciones, entonces era un proceso que era súper grande, y en la empresa estaban todos los ojos puestos porque era una empresa estatal de Chile, entonces yo tenía la presión de mi jefe, él también tenía la presión del gerente encima mío, entonces ahí, pucha, empezamos a, bueno, aparte que era un proceso que no era corto, no era seleccionar a una Jennifer que vaya a manejar el tren, era un proceso de entrevista, validación, por ejemplo, de carreras, exámenes médicos, pruebas técnicas, tenían que estudiar a estas personas después y poder sacar una certificación. Entonces, estas personas al menos estuvieron 3 meses, 4 meses dentro de un proceso donde la selección fue una parte, pero después fue un seguimiento, fue un acompañamiento, fue un tema de acompañamiento en cuanto a estudio, que todos tuviesen después sus documentos para ingresar a lo que es a trabajar, generar su contrato. Entonces fue, pucha, trabajos como de 9 a 8 de la noche, donde teníamos que ir en el proceso de entrevista, porque nos tuvimos que, mira, si eran alrededor de 30, 50 personas, nosotros entrevistamos alrededor de 300 personas. Entonces, imagínate los días súper, súper agitados en entrevistas, validaciones, contactándonos con institutos para que nos pudiesen permitir profesionales que podían ser sin experiencia, pero sí de las carreras específicas que ellos necesitaban, que eran mecánicos, técnicos, por ejemplo, a nivel de electrónica, electricidad, porque en caso de, si la máquina tenía alguna falla, igual tenían que salir a revisar sobre el tren. Entonces, pucha, fue bonito porque aparte la gente después supimos que no quedó contratada solamente por nosotros, sino que EFE lo internalizó, están súper contentos, tienen diferentes beneficios, y en esa empresa, pucha, hay mucha gente que quiere postular. Es un rubro muy familiar. En el sur a mí me decían chicos que mi papá fue maquinista, mi abuelo fue maquinista, entonces yo también es familiar el interés en sumarme a esa empresa. Entonces eso fue como súper gratificante conocer este rubro porque era desconocido, y saber que en Chile hay mucha gente que conoce el rubro ferroviario.
que es algo que uno pensaría hoy en día súper ajeno, porque está la micro, está el metro, pero los trenes como tal, uno diría son cosas del pasado. Pero hoy en día se está tomando mucho auge acá y se está ampliando la red. Y ahora llega a Chillán, en Puerto Montt hace poquito, este año, se habilitó nuevamente el tren que hace como diferentes zonas. Están esperando que hacia el norte también se generen nuevamente vías y eso genera también, bueno, más trabajo, hace que el país crezca y también que se retomen vías de transporte que son bonitas también, que la persona también va sentada, va cómoda, es una experiencia de viaje, no es como el bus que uno va como quizás encerrado en su asiento con su audífono, no, aquí es una experiencia completa de viaje. Entonces yo creo que ese es un proyecto bonito donde me lleva una experiencia, no he andado en tren, pero sí vimos los trenes, vimos cómo eran por dentro, entonces cambia la perspectiva de ir en un bus también o ir en un tren. Entonces eso ha sido como un proyecto súper bonito en el cual yo he participado y terminó súper bien, felicitaciones del equipo de EFE, y aquí también, bueno, un reconocimiento a nivel de a fin de año también que nos permitió, bueno, mostrar mi buena gestión que tuve con ellos. Así que, no, fue bonito ese proyecto. Qué éxito, qué éxito, qué éxito. Y felicidades a su vez por ello, qué Sí, increíble. sí. Creo que me parece clave no solamente como que participar en estos proyectos de alguna manera nos permite pues demostrar pues nuestras competencias, Y nuestras habilidades como desafiarnos. totalmente, o sea, mostrar como lo mejor de nosotros y también, o sea, demostrarlo hacia los demás, pero como comentas, Exactamente. hacia nosotros mismos. O sea, muy en línea con lo que conversábamos, nuevamente tener como confianza con nosotros y también la actitud con la que enfrentamos o nos lanzamos de alguna manera a estos proyectos. Y también proyectos que generan como una suerte de impacto, porque si es algo que viene, por ejemplo, lo comentabas que es un poco familiar, o sea, qué lindo que no sea como un proyecto y bueno, participé, aporté y ahí quedó, sino que de alguna manera hay como un impacto y oportunidad de Una seguir. continuidad también. Exactamente. Exactamente, muy bien. Y muy relacionado con oportunidades, con impacto, con continuidad. Ya estamos llegando al final de esta increíble entrevista y me gustaría entonces preguntar de cierre, ¿qué oportunidades o qué proyectos ofrece tu empresa para jóvenes talentos? Mira, nosotros, por ejemplo, bueno, partiendo porque nosotros trabajamos mucho con empresas del área financiera, muchas veces a mí me piden o me solicitan profesionales recién egresados que quieran incorporarse a sus equipos como analistas o los mismos practicantes. Yo ahora justamente estaba buscando practicantes del área de psicología, del área de recursos humanos, dentro de todos los ámbitos, al menos como prácticas, siempre buscaba aquí nivel manpower. Entonces, bueno, nosotros publicamos nuestras vacantes por todos los portales a nivel nacional, donde muchas son prácticas o muchas son recién egresados, porque, bueno, los clientes a veces nos solicitan profesionales recién egresados para que también puedan insertarse en el mundo laboral, en un rubro específico, para que puedan aprender. Aparte, a veces cuando son profesionales recién egresados, vienen con mucha energía, vienen con ganas de desarrollarse, ganas de aprender, de aplicar lo que estudiaron, de poder generar debate, que a veces en las oficinas, cuando uno trabaja con compañeros que ya tienen 3 años de experiencia, no se genera esto, porque ya todos tienen su experiencia, uno hace su trabajo, entonces cuando hay alguien nuevo o alguien que está en su práctica o recién está aprendiendo, tiene poquita experiencia, se genera esta conversación de qué esperas tú, de cómo te podemos enseñar, de quizás esta persona tiene dudas respecto a cómo se trabaja en el mundo, cómo es tener 2 años de experiencia en este campo. Y ahí también uno pueda también entregar lo positivo, lo que no ha sido positivo, pero lo que no es positivo, que hemos aprendido de lo que no es positivo. O, por ejemplo, contar los errores que nosotros hemos cometido para que también esa persona pueda aprender y no se equivoque de esa forma, sino que también pueda construirse de una forma mucho más segura. Como te digo, yo ojalá hubiese tenido una contención a veces, no sé, en la práctica que no haya sido ya digo, andate a entrevistar 15 personas, quizá haber tenido una entrevista intermedia con 3, con 4, no con 15, o no sé, me tocó una vez, nosotros trabajamos en otra empresa con un cliente que es Samsung, y Samsung en la pandemia 2021 tenía proyectos que eran ePromoter, que el ePromoter es un promotor online que cuando tú ingresas a la página de Samsung,
te dice, hola, soy Jennifer, soy el e-promoter, ¿en qué te puedo ayudar? No es un bot, sino que es una persona que te atiende, pero desde la casa. Teníamos 3 vacantes y mi jefe me dijo, ya digo, para que cerremos todos los procesos, te voy a hacer yo el proceso de entrevista. Citó a 300 personas. Imagínate, yo estaba en una sala de Teams con alrededor de 200 personas. Entonces, claro, ahí fue un desafío tremendo poder dar la oferta y que, pues, algunas personas se salieron porque fue más o menos extenso. Pero yo creo que eso nos permite estar en esas instancias súper desafiantes, poder salir adelante, poder, dentro de lo que es la improvisación y las competencias que uno tiene, poder resolver esa instancia que es difícil y realizarlo. Entonces, nosotros, bueno, volviendo a lo que es la pregunta inicial, Jan, eh, ofrecemos muchas oportunidades tanto de desarrollo. Mi jefa aquí en esta misma empresa partió como analista, fue analista senior, después fue coordinadora de proyectos, fue líder nacional y ahora es subgerenta de reclutamiento y selección. Entonces, ofrece eso, ofrece una empresa que te va a poder permitir desempeñarte como profesional. Si tienes las ganas, si tú lo quieres, poder crecer. Ella hasta actualmente tiene la misma hambre, mi jefa, desde que llegó. Yo la veo todos los días y no la veo como que se haya estancado y ha dicho, ok, llega a mi techo. No, ella sigue y no para de querer seguir subiendo. Para ella el dicho del cielo del límite es muy real, muy real. Entonces eso es lo que un poco Manpower nosotros podemos ofrecer a la persona que quizá puede ingresar acá a trabajar con nosotros o con algún cliente nuestro. Increíble, qué inspirador, pues escuchar toda tu experiencia, toda tu trayectoria y también conocer un poco sobre tu entorno, sobre las personas que trabajan contigo y sobre, bueno, la empresa en la que estás, sobre Manpower. Para los jóvenes que nos escuchan, bueno, esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para todos ustedes. Muchísimas gracias, Diego, por aceptar la invitación a acompañarnos No, entonces en este espacio. no, es un halago también, es súper rico poder participar acá, poder estar contigo, con el resto, poder contar un poquitito de lo que ha sido este camino. Y que también pueden aprender un poco porque todos vamos a pasar por una entrevista en algún momento para un trabajo. Entonces, bueno, importante eso, yo creo que llevarse que uno tiene que prepararse harto para una entrevista, una persona tiene que estar súper puntual, preocuparse sobre conocer sobre la empresa, hacer quizá un análisis propio antes de ir a una entrevista respecto a qué aporte puedo dar yo como persona, como valor agregado, y también como profesional que ya tiene ciertos conocimientos que va a poder aportar a nivel técnico y también a nivel laboral, a nivel ambiente laboral, a nivel justamente de si hay alguien que necesita ayuda o que está complicado, que le pueda ser una persona que llegue a sumar, en el fondo. Buenísimo, increíble. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente. Y también en esta ronda de agradecimientos, pues agradecemos a nuestros sponsors regionales que hacen que el NowFest sea posible en toda América. PMI, SAP, Delta Airlines y Johnson Johnson. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos volveremos a ver en próximas actividades de NowFest, así como en otro Matching Talent Week. Muchísimas gracias.